A lo largo de los últimos años, la mayoría de los segundos al mando del Poder Ejecutivo han tratado de alcanzar la presidencia de la República, quedando sus aspiraciones en puros intentos, dejando como resultado una serie de políticos prominentes que, pese a contar con las condiciones o incluso con la estructura, no logran ascender al máximo cargo. Aquí te presentamos algunos de estos casos. Augusto Lora. Francisco Augusto Lora, segundo al mando en el primer gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, 1966-1970, es el primero de este recuento que, tras haber ocupado la vicepresidencia, decidió lanzar su candidatura a la presidencia. Disgustado con el líder del Partido Reformista, Lora abandonó la organización y fundó el Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista MIDA. Participó en los comicios de 1970 como candidato a la presidencia, pero obtuvo una votación muy baja y lo intentó otra vez en 1974 y 1978, teniendo los mismos resultados. Jacobo Magluta. Pasados los 12 años consecutivos en el poder de Balaguer, la historia dio paso en 1978 al gobierno PRDista de Antonio Guzmán. Jacobo Magluta era el vicepresidente, pero un año antes también había aspirado a la precandidatura presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano PRD, dejando a un lado su postulación para aliarse con Guzmán y ser su compañero de boleta. Magluta fue el único de esta lista que sí alcanzó la presidencia, aunque solo por 33 días y en una circunstancia excepcional, pues el 4 de julio de 1982, faltando menos de 2 meses para dejar el cargo, Guzmán se suicidó y, tal y como establece la Constitución, en su calidad de vicepresidente, asumió el mando del país hasta el 16 de agosto, cuando fue juramentado Salvador Jorge Blanco. Para el año de 1986, el PRD lo postula como su candidato a la presidencia, perdiendo los comicios por un estrecho margen de votos contra Balaguer. Años más tarde, empezaron a aflorar diferencias entre él y el fenecido líder PRDista José Francisco Peña Gómez. Los desacuerdos entre ambos políticos dieron al traste con la salida del ex vicepresidente del partido en el que militó desde 1961. Al abandonar las filas del PRD, Magluta encabezó el Partido Revolucionario Independiente PRI, aspirando a la presidencia por última vez y sin éxito en el año de 1990. Morales Troncoso. Tras la salida de Jorge Blanco del Palacio Nacional, Balaguer volvió a ocupar la silla presidencial con otros 2 mandatos. En ambos períodos, Carlos Morales Troncoso fue el vicepresidente. Este último aspiró a la candidatura presidencial del Partido Reformista para los comicios de 1996, siendo derrotado en las primarias por Jacinto Peinado. Jacinto Peinado. Balaguer fue reelecto presidente en 1994. Para su última gestión de gobierno, el longevo mandatario escogió a Jacinto Peinado Garrigosa como su vicepresidente. Ambos estuvieron en el poder hasta 1996. Este período gubernamental duró solamente 2 años debido a una modificación constitucional que, entre otras disposiciones, impedía que Balaguer
se presentara como candidato. Peinado también tenía intenciones de convertirse en presidente, por lo que se presentó a las primarias del Partido Reformista, ganando la candidatura presidencial con una amplia ventaja sobre los demás precandidatos. Así se presentó como candidato a los comicios de 1996, pero quedó descartado en primera vuelta. Pero esa no sería la única vez que Peinado trataría de llegar a la presidencia. En 2003, volvió a ir a primarias en su partido y aunque en ese entonces casi todas las encuestas le favorecían, solo obtuvo el 48.1% de los votos y perdió la candidatura frente al 51.8% sacado por Eduardo Estrella. Jaime David Fernández Mirabal. En el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana PLD, encabezado por Leonel Fernández 1996-2000, Jaime David Fernández Mirabal fue vicepresidente de la República. En el 1999 compitió por la candidatura presidencial del PLD para las elecciones del 2000. En esa contienda perdió frente a Danilo Medina, quien a su vez fue derrotado por Hipólito Mejía en las elecciones generales de ese mismo año. Milagros Ortiz Bosch. La doctora Milagros Ortiz Bosch fue vicepresidenta de la República durante el mandato de Hipólito Mejía 2000-2004. En el año 2007, Ortiz Bosch fue a las primarias del PRD apoyada por un grupo de dirigentes de esa organización. La también exministra de Educación perdió en aquella ocasión frente a su único contrincante, Miguel Vargas Maldonado, obteniendo solo un 20% de votantes a su favor. Rafael Alburquerque. Otro ejemplo de segundos al mando del Poder Ejecutivo con intenciones de convertirse en jefe de Estado es el de Rafael Alburquerque, vicepresidente entre 2004 y 2012. En 2011, Alburquerque anunció su precandidatura a la presidencia por el PLD, pero luego declinó para apoyar las aspiraciones de Medina, quien ganó las primarias y luego las elecciones. Margarita Cedeño. El caso más reciente es el de Margarita Cedeño, quien jugó un papel importante en los últimos 4 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana PLD. Primero como primera dama de 2004 a 2012 y luego como vicepresidenta. Margarita ganó 2 comicios electorales como fórmula vicepresidencial de Danilo Medina y perdió en la contienda de 2020, cuando buscaba repetir en el cargo por tercera ocasión, acompañando al ex candidato Gonzalo Castillo. Esa última derrota no la intimidó, pues confiada en su popularidad tanto dentro de la cúpula como en las bases de esa organización, aspiró a la candidatura presidencial por el Partido Morado. No obstante, en la consulta ciudadana celebrada por el PLD el pasado 16 de octubre, Margarita quedó en tercer lugar, resultando ganador el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Raquel Peña. La actual vicepresidenta Raquel Peña, mayormente conocida por las múltiples responsabilidades que ha asumido en el gobierno de Luis Abinader, no se ha pronunciado con relación a si tiene o no intenciones de aspirar algún día a la presidencia de la República.